Entonces, la primera pregunta que planteamos es: ¿a qué obedece la decisión del CINE, por medio de una orientación de la UNESCO, a ubicar a trabajo social dentro de las facultades de Ciencias de la Salud y el Bienestar y sacarla de las facultades de Ciencias Sociales donde se ha ubicado históricamente? Bueno, yo no puedo decir qué actores están presentes y por lo tanto cuáles fueron los procesos específicos que llevaron a este decreto. Lo que puedo decir son dos cosas. En primer lugar, obedece claramente a los dictámenes del consenso de Bolonia, del acuerdo de Bolonia, de reestructuración a partir de este acuerdo para Europa, para las universidades europeas, de reestructuración de las carreras. Y en segundo lugar, obedece claramente a los dictámenes del neoliberalismo, a toda la reestructuración que el neoliberalismo está proponiendo y promoviendo claramente en el ámbito, en este caso, de la formación y de la práctica de las profesiones. Lo que podría decir es que este es un decreto absolutamente irreal. El trabajo social no es del área de la salud, no porque nosotros no querramos, no porque nosotros, trabajadores sociales, tengamos una comprensión diferente, no porque nosotros vayamos a resistir y vamos a resistir este tipo de propuestas. Es absolutamente irreal porque esta no es la realidad del trabajo social. El trabajo social se inserta también en el área de la salud, tiene un campo especial e importante en el área de la salud, pero la realidad del trabajo social es mucho más amplia. La inserción profesional es mucho más amplia y abarca muchísimo más que el área específica de la salud. Entonces es claramente un decreto irreal, que no acompaña a la realidad y que, si consumado y promovido, iría a generar una destrucción del campo de trabajo, del trabajo social. La segunda pregunta se orienta mucho a lo último que dices, y es: ¿cuáles son las consecuencias de que se vaya o que se proponga generar ese cambio de trabajo social? Las consecuencias son diversas y es muy difícil hablar de consecuencias, ¿no? Uno puede establecer parámetros, pero son diversas y profundas y graves. En primer lugar, el retirar o el vincular exclusivamente al trabajo social al campo de la salud significa retirar del trabajo social toda el área de asistencia, toda el área de la prestación de servicios, toda el área de el trabajo pedagógico que el trabajador social realiza. Todas estas áreas que han sido conquistas de nuestra profesión a través de varias décadas, por lo menos desde la reconceptualización, y que hoy forman el campo de trabajo y hoy forman y conforman la dinámica de nuestra profesión. Entonces esto significaría recortar a la profesión apenas a un área de las diversas áreas de intervención profesional. O sea, significaría sacar al trabajador social de las penitenciarias, sacar a los trabajadores sociales de los procesos sociojurídicos, sacar a los trabajadores sociales de la prestación de servicios, sacar a los trabajadores sociales de los procesos comunitarios con comunidades indígenas, desempleados, etcétera, etcétera. En esta diversidad enorme de procesos, de áreas, de fenómenos con los cuales interviene nuestra profesión, sería sacarlos de ahí para ponerlos exclusivamente en el campo de la salud. Esto desde el punto de vista de la realidad del trabajo social, pero si esto lo llevamos al mercado de trabajo significaría una implosión monumental, porque ¿qué va a pasar con todos los profesionales que no actúan en el área de la salud? Pierden sus empleos, migran para la salud. ¿Qué va a pasar con los campos de intervención profesional de trabajo social que hoy son campos de intervención real y que no corresponden al área de la salud? Entonces, el campo de trabajo, el mercado de trabajo del trabajador social iría a tener una implosión, sería una debacle monumental. Y yo diría, también hay una consecuencia en el proceso de formación que se
con esta orientación, a partir de este decreto, de identificar al trabajador social apenas en el área de la salud y sacarlo del área de la asistencia, del área de los derechos humanos, del área de los derechos sociales, del área de los procesos de producción, etcétera, 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 significaría la desvinculación en la formación profesional de toda una base teórica, filosófica, epistemológica, ética y política que hoy hace parte de la formación profesional y que no sería más necesario al pensar al trabajador social apenas vinculado al área de la salud. O sea, traería también impactos monumentales en el proceso de formación profesional, destruyendo las conquistas que nuestra profesión ha desarrollado desde la reconceptualización para adelante. Vale, la siguiente pregunta es, frente a esta coyuntura, y frente a esta crisis del trabajo social, ¿cuál es el papel de los gremios, tanto de egresados, de egresadas, como colectivos de estudiantes, asociaciones? ¿Cuál sería el papel de la organización gremial frente a eso? El papel es fundamental. Sea para este caso específico, la resistencia a este decreto, a este proceso vertical de descualificación profesional, como sea en realidad para cualquier otra actividad profesional, denuncia pública, manifestación, defensa de determinados principios como las políticas universales, el papel de los gremios es fundamental. En primer lugar, en cuanto gremios, asociaciones de escuelas y asociaciones de estudiantes, estas entidades del colectivo profesional son por un lado, los portavoces de la profesión. Nosotros no podemos hablar individualmente. Cuando lo hacemos individualmente es a partir del reconocimiento de un individuo como una figura destacada. Los gremios hablan en nombre de la profesión y en nombre del colectivo profesional. El individuo que habla en nombre del gremio está hablando en nombre de todo un colectivo profesional. Claro, desde que este colectivo profesional tenga legitimidad, participación, en donde las decisiones sean tomadas efectivamente colectivamente a partir de discusiones, de procesos. O sea, hay un elemento anterior y primero. Nosotros debemos reforzar estas entidades. El gremio de estudiantes, la asociación de docentes o de escuelas y de enseñanza e investigación y los gremios profesionales deben ser legitimados por nosotros, debemos participar, debemos integrarlos, debemos darle fuerza y debemos tomar las decisiones colectivamente para que el peso de un gremio al hablar en nombre de todo un colectivo profesional, en este caso particularmente sobre un decreto que cambia los fundamentos de una profesión, este gremio tiene que tener el peso de un colectivo profesional, de una asociación de escuelas, de una asociación de estudiantes para poder decir no a este retroceso, no a este decreto. El papel de estas entidades es fundamental. Vale, ya para cerrar, serían dos partes. ¿Cómo podemos pensar el trabajo social en Colombia y en América Latina? Y en ese sentido, ¿cuál es el llamado que se le haría a las y los trabajadores sociales en Colombia? Bueno, yo diría básicamente y muy rápidamente, yo creo que el trabajador social vive, se somete, se incorpora en espacios sociales llenos de contradicción de intereses de actores sociales los más diversos, contradicción de intereses entre la institución que nos contrata y los sujetos con los cuales trabajamos, contradicción de intereses en los grupos o colectivos con los que trabajamos internamente o entre ellos y los sujetos en un campo, en un nivel más amplio de la sociedad. Los espacios de intervención profesional son esencialmente contradictorios y presentan intereses antagónicos y por lo tanto es una profesión eminentemente política. Explicitar esos intereses es fundamental en nuestra profesión. En segundo lugar, tener las herramientas teóricas para poder enfrentar determinados procesos comprendiendo la realidad, interpretando la realidad, llegando a la raíz de los fenómenos y posicionándonos frente a la realidad.
sin sucumbir a lo que yo llamo los cantos de las sirenas de diversos denominaciones y proyectos que están en moda en un momento y que nosotros muchas veces incorporamos como cantos de sirenas, en realidad incorporamos como la última moda para el trabajador social. De eso tenemos innúmeros ejemplos. El papel del conocimiento teórico crítico es fundamental para que nosotros podamos posicionarnos críticamente sin sucumbir a los cantos de sirena, pudiendo oír, interpretar y vincularnos o insertarnos en esos procesos, pero insertarnos críticamente. Eso no significa rechazarlos, eso no significa no insertarnos, pero una inserción en un proceso de intervención crítico a partir del entendimiento de los diversos intereses que están en juego en la realidad. Y eso significa un papel enormemente importante en el proceso de formación profesional. Nosotros no podemos formar meros técnicos para la intervención, sino debemos formar profesionales con un bagaje ético, con un bagaje cultural, con un bagaje filosófico, con un bagaje teórico, crítico, para poder entender, leer, interpretar y posicionarnos frente a la realidad.